Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Este fin de semana finaliza la temporada de campamentos. Departamento de Salud sigue con su campaña de Cambia Bosloc. Caos en Venezuela por anuncio del salario. Entra a una iglesia a robar en Chile. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el tema de los campamentos. Como sabemos, este próximo domingo 12 de abril finaliza oficialmente esta temporada del campamento 2026. Ante esto, las autoridades concernientes hacen un llamado a toda la comunidad campista para que dejen estos lugares completamente libres de basuras, que recojan absolutamente todo y de que de esta manera ayudemos a conservar nuestro medio ambiente. El Cuerpo Policial de Aruba considera que la comunidad ha tenido un comportamiento muy positivo y de una forma adecuada durante los días de campamento. Recordemos que aún quedan estos 2 días para lo que tratan las actividades de campamento, pues el domingo 12 de abril es el último día permitido para acampar. Según indicó la vocero del Cuerpo Policial, la señora Liliana Rasmein, como es costumbre, cada año se hace un llamado a los campistas a actuar con responsabilidad y respeto hacia el entorno. Se recuerda que, así como cada persona llega con sus pertenencias, también debe asegurarse de recoger todos sus objetos y dejar el área completamente limpia al momento de retirarse. Las autoridades destacan la importancia de mantener las playas y zonas de campamento en buen estado, no solo por razones ambientales, sino también para garantizar que futuras actividades puedan desarrollarse de manera organizada. Asimismo, continúan realizando monitoreos en distintas áreas para asegurar el cumplimiento de las normas y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Según lo que han indicado, les desean a todos los campistas un fin de semana de cierre de campamentos como tiene que ser. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública continúa con su campaña conocida como Cambia Bosloc o Cambia esos hábitos, especialmente, por ejemplo, en lo que consumimos de bebidas y cómo esto también podría ayudar y beneficiar a nuestro bolsillo. Dajariana Evers, por parte de la Plataforma de Salud, nos tiene más información. Parte de health promotion nós está papel para conscientizar, educar, então esse cambio de hábito de pessoa de maneira mais positiva, nós que assim é healthy choice, the easiest choice, pero hope viaja gente tá bisa kunan nós sa okay, kiko te choice kuna lo mister hasi, mi saco de uma idade basta young, de muito na nós está vol que nós maiorang ta hasi, se quer men que nós começa a ver na idade hope young den é parte de hidratação que nós por bebe no momento na aqui. E tendo isso aqui na conta, nós abin com campanha grande que está eigenlijk na inglês para bisa healthy eating on a budget, pero na papamento nós põe como bom paga menos e tem diferente mini campanhas na que está caiba de je. Onde não está cambia bosloc, qual tá é parte de bebimento de suco den nos coi bebe na. Di konos kaya focus riba sa aki, tapos sobra hope biyaha hina na nosa, na notalisa e labels nang di kiko na tabeben to. Mito papiando di juice na, mito papiando di chocomel na, mito papiando di tami differente refresco nang, hasta ora na tadal bijvoorbeeld Gatorade, Powerade, dus pag nombra algun din nang, nos to aki parte, okay, mas sinti sirve mi set e momento e pero quanto suco taba ta tempo ni denje. Anto aqui na DVG nos to purba de volk standards di World Health Organization. No, anterior botin kuat também que ora bota papel de produto não comporta tem free sugars, mene juice nang natural, vamos estar consciente também que quanto juice ora gepers eigenlijk para bem de contenido, então quanto suco, gram de suco taba ta poni den e juice e. Então imaginamos se mucho na escola bebe por exemplo 3 of 4 de juice nang e, dus botin ko hasi 4 mal e suco e ka ora contenido, sendo que é máximo com persona por tempo dia, também botin standard na je, qual ta é just 2 teaspoons, dus cuchara chiquito pa dia é persona por tempo máximo, então varia também sempre de idade, não? Se nós suave bijvoorbeeld die emotie nang eigenlijk de 0 tot 2 anos, botin ko no do suco at all. Assim que men nada de juice que contém suco, tampouco juice natural que contém suco na natural denje, nós
purba de se muito na começar a introduzir té, por exemplo, não põe suco de não, purba té que tá natural, dus que tem sabor de fruta na je, que tá natural e também coisa que nós recomenda sempre, é borstvoeding também para mama, não dus. Nós só quando a turma mama por chega, para fazer esse pero pessoa que tem suerte que se por vura saque para nanhuna, nós tá pedindo para please por fazer ele tem que para chega 6 luna, isso não que vai tiki mais over tremendo também. Pero nós temos que começar a idade hobbimação. Para nós estar honesto, uma pessoa se curva para emecer de 9 dias para que café de hábito. Nos dietistas e nutricionistas sempre tá educando os dias aqui também. Então, para uma pessoa começar a stop com algo de suco, algo com sal mesmo também, é toma na hobby, então nós precisamos estar hobby realístico, nós temos que bairiba a timeline de pessoa também. E de Kiko sempre nós está enfatizando, ok, se você quer cambiar o hábito, então começar a limitar a parte de suco, começar todo dia barra manhã essa aqui. Então para dia 9 bota vai waku se você consumir o que você bota consumir riba dag 1 e ori eta vai tá eta choque boku para casa cabari nós temos que começar a fazer a transição de começar barra manhã riba é parte de suco, pero também switch com algo bom. O conceito de cambio slot ok. Se nós vamos pôr, por exemplo, juice ou água, quase não está mais saudável, não tributa a comparação. Então, aqui com nossa campanha está enfocada também riba de nós mostra que quanto added sugar tem dentro também quanto preço essa aqui tem. Também nós põe, ok, se você vai ter por exemplo, power of energy drink também, se você comparar com coffee, ok, que a diferença entre os dois. Y entre tanto, conocimos una vez más quién es el empleado del mes de marzo del Hospital Horacio Oduber. Como sabemos, todos los meses, el hospital elige a una persona que por sus cualidades, su profesionalismo y sobre todo por trabajar en equipo, pues recibe este gran reconocimiento. En esta oportunidad fue recibido y también sorprendido este empleado. Nombre de Cecilia, Hospital sempre tem. Lo que me gusta de mi trabajo es variación. Todo día tem outro issue nang wo bisa of lo ta basic com diferente machine aparato nang pasina bopo ya derecha nang. Se não tá bira então, não todo dia bota chega, bota ok, bosa aqui como dia tá vai, eta varia todo dia. Eta varia, met de ICU, na OK, pediatric, functie, röntgen, dus hopi variação. Bom time, nós trabalhamos hopi bom junto, sempre nos sempre ajuda outro, qualquer coisa que tem, não tá claro para bola bem ajuda, explicar, hopi nice team. O qual tem bom feeling de entrar no hospital tá com você na final do dia e machine que bota direita of service, zorg para não tá ajudando paciente que tem necessidade de ajuda para curar paciente ou melhorar para assim o paciente não vai adiante. Eu ben die outra afdeling para reconhecer o trabalho duro que você faz, porque para o tempo que eu tenho que por onde 2 anos acabo conosco. Você young, você tem potencial, para que dela e dela do papi bom dia, então nós estamos hobby agradecido pelo trabalho que você faz para nós e eigenlijk keep it up. Danke, danke. Eu estou jong, dinâmico e seguro. Eu tenho futuro muito largo aqui no hospital. 2 anos eu vou trabalhar muito duro com o projeto de EPD, o projeto Arise. Eu vou ter kennis, ervaring e dedication para make sure que todas as modalidades começam a conectar na nos EPD. Estava conectar. Na dagi na hospital na full team para fazer choice kinang para top nice e dagi na team para sempre tay pam para tu ora começar de algo. No sempre
Y empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela con el caos y la manifestación que se vivió después de que muchas personas, entre ellos la mayoría jóvenes, motivados por el anuncio que dio recientemente Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sobre lo que trata el incremento salarial. Muchos de ellos están obstinados y también cansados con la situación política y económica de su país. Exigir mejores salarios y condiciones laborales fue la motivación para la movilización de trabajadores de diversos sectores laborales, estudiantes y pensionados, quienes buscaban hacer escuchar su reclamo en la Casa de Gobierno. Pero el camino al centro de Caracas volvió a convertirse en una carrera de obstáculos, como un guión repetido cada vez que la oposición venezolana busca llegar al centro de Caracas. El escenario estuvo lleno de los piquetes de seguridad que blindaron los accesos. Sin embargo, la determinación fue mayor. Los manifestantes lograron sortear 1, 2, 3, hasta 5 barreras policiales en medio de una tensión que escalaba con cada paso. ¡Pasen rápido, pasen rápido! Al llegar al sexto muro de contención, ráfagas de gas lacrimógeno y el uso de la fuerza dispersaron la concentración, pero la violencia no solo apuntó a quienes protestaban. La prensa, en su intento de documentar la jornada, se convirtió también en un blanco. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció una serie de agresiones contra al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa, quienes fueron golpeados con los escudos antimotín, rociados con gas pimienta, les destruyeron sus equipos para la cobertura y les robaron algunas de sus pertenencias. Policía. Y vamos ahora a Cartagena, en Colombia, en donde lamentablemente una persona falleció y varias otras resultaron heridas después de los disturbios que se vivieron antes y después de un partido que se registró allí en contra de un equipo a nivel internacional. El informe es de Noticias Caracol. A pocos minutos de empezar el encuentro futbolístico entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil, el ambiente ya era tensionante en el sur de Cartagena. En el sector de Villarrosita y en sus alrededores, un grupo de personas comenzaron a vandalizar un bus donde supuestamente se movilizaban hinchas del Junior. Antes del partido venían pasando las busetas del Junior y vieron a un chico con la camiseta de Real Cartagena, nada más por eso se bajaron y empezaron a tirar piedra todo contra el pelado tuvo que salir corriendo. Nosotros nos tuvimos que encerrar aquí, en lo que nos encerramos me hurtaron una llave de impacto. Durante y después del partido, la situación de orden público escaló. A través de videos difundidos por la ciudadanía, se evidenciaron múltiples hechos de violencia, incluidos robos y enfrentamientos en los alrededores del estadio Jaime Morón y en sectores del sur de la ciudad. En su mayoría, jóvenes protagonizaron disturbios atacando con cuchillos, machetes, destornilladores, tijeras y armas traumáticas. Pero en la noche, cuando ya terminó el partido, cuando salían los buses que iban destino a Barranquilla, más o menos unos 50 buses, empezó el desorden. Ahí sí hubo un desorden bastante amplio, hubo tiraderas de piedra. Las autoridades confirmaron que a las 11 de la noche, en medio de los disturbios, un grupo de personas apuñaló a este hombre de 31 años, hincha del Junior, causándole la muerte. La persona se llama Gabriel Acosta, es un cartagenero que era de la filial de la Barra Los Cuervos aquí en la ciudad de Cartagena. Para ellos ha tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar, a individualizar
a esta persona que le causó un daño profundo a esta familia. En total se incautaron 500 armas blancas y por el momento no hay personas capturadas. Todo en estos momentos son motivos de investigación. En los videos se logra observar que obviamente no hay nadie con ninguna de las personas agresoras con camisetas alusivas a ningún equipo. Que se están analizando las cámaras, se están analizando los videos, donde se hace un seguimiento a las personas que participaron de este homicidio. La policía confirmó que en el municipio de Tubará, en el Atlántico, uno de los buses que conforman la caravana del Junior de Barranquilla se incineró, al parecer por fallas mecánicas. Entre tanto, Ecuador anunció que aumentarán al 100% las tasas arancelarias para lo que tratan la importación de productos desde Colombia. El gremio empresarial seguramente va a ser el más afectado y según lo que ellos han indicado, pues ahora las ventas caerán mucho más. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia sumó una nueva página la tarde de este jueves. Mediante un comunicado, el Ministerio de Producción anunció que a partir del 1 de mayo se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, que pasan del 50 al 100%. Esta tasa empezó a cobrarse el 1 de febrero, fijando un 30% de arancel. El 1 de marzo se incrementó al 50% y solo 2 meses después se duplica. El gobierno sustenta su decisión en que hay una falta de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana señalan que esto responde a la evidente ruptura de relaciones entre los presidentes de ambos países y sus constantes acusaciones en redes sociales. Lo único que acaba de hacer es confirmar que nuestras relaciones con Colombia prácticamente se han deteriorado en el mismo porcentaje de la tasa de seguridad, en el 100%. El momento que se traiga estos productos a doble de precio van a salir de mercado. El 60% de los 1.900 millones que compra Ecuador a Colombia corresponden a materias primas. Aunque el 3 de abril el Ministerio de Producción resaltaba que la balanza comercial volvía a ser positiva para Ecuador, es decir que el país empezó a vender más que lo que le compra a Colombia. Para Freddy Ceballos, esto solo es una muestra de cómo la tasa ha reducido las importaciones, más no que Ecuador está exportando más. La única opción hubiera sido que realmente nosotros, del monto que estábamos vendiendo, vendamos el doble. La probabilidad alta es de que dejemos de comercializar, traer, importar la mayor parte de los productos que están en Colombia hasta aspirar y esperar que exista realmente una solución. Entre febrero y marzo de 2026, con las medidas arancelarias vigentes, el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia bajó, pasó de 430 millones de dólares a 313 millones. Y vean estas imágenes que nos llegan desde Chile, donde una persona fue grabada entrando a una iglesia y a robar, mientras que algunas personas también ya estaban llegando a este lugar. ¿Será que allí también dicta el refrán popular, el que peca y reza empata? Este ladrón es tan descarado que aprovechó que su víctima estaba rezando para robarle, escuche bien, dentro de una iglesia. Pido la bendición, por eso estoy arrodillada y en eso esta persona entró muy rápido, muy rápido. Entró y se colocó detrás mío y no lo sentí y tomó mi bolso que estaba con cartera y todo y se fue. Pareciera que ni en la casa del Señor estamos seguros. El delincuente entró sigilosamente a la parroquia El Sagrario en Concepción, mientras Nubia, de 76 años, comenzaba el rito del rosario. Ella se persigna y él se la acerca por la espalda. El sujeto mira con atención los dos bultos y se da el lujo de escoger el más conveniente. Luego se retiró como si nada. Y yo cuando me levanto de ahí, voy a tomar el bolso al lado y no estaba. Así de rápido fue. No alcanzó ni a darse cuenta del robo que la dejó de una pieza. Una angustia, un susto tremendo. Pero estaba dentro de la iglesia, pero los nervios me traicionaban porque no había qué hacer. Pese al sacrilegio de este sujeto que no tuvo empacho en robar en este lugar sagrado, la señora Nubia no pierde su fe. De hecho, asegura que gracias a Dios y a la buena fe de otras personas, recuperó su bolso y parte del dinero. Yo dije, qué raro, hay una llamada perdida 4 veces. ¿Quién será? No conozco este número. Dije, voy a llamar.
Dije, buenas tardes, tengo su número 4 veces aquí. Me dice, ¿la señora Nubia? Sí, le dije yo, Nubia Vincheira. Me dice, señora Nubia, le tengo su cartera y su bolsito, me dijo, parece con todas sus cosas. Aunque la señora Nubia atribuye esta buena noticia casi a un milagro, para los feligreses el robo los indigna y preocupa. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online, com online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo de Simão, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda actividad me lo batía. Porta principal del Caribe. Boa vacancy da cominciare. Aruba Airport, quello tutti dia Machadanti. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos expertos, hay personas que sufren de escoliosis, que es una curvatura diferente en la parte cervical, y esto puede afectar no solamente la salud de las personas, pero también opacar la calidad de vida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La escoliosis es la desviación de la columna vertebral que puede curvarse de un lado u otro. Se diagnostica más frecuentemente a partir de los 10 años de edad y en los primeros de la adolescencia. ¿Existe alguna causa? Cualquier desviación, si miramos la persona de frente que mida más de 10 grados, le llamamos escoliosis. La mayoría sigue siendo lo que llamamos idiopática, porque la causa, la genética, todavía no está completamente claro. Sí sabemos muchos factores de riesgo, las niñas padecen mucho de escoliosis, el que tenga historial familiar está a riesgo de padecer escoliosis. Si algo sí estamos claros es que es el crecimiento el que causa el daño. O sea que estos adolescentes que están creciendo rápido, hay que estar bien pendiente de ellos. La mayoría de los casos de escoliosis son leves, pero algunas curvaturas pueden empeorar a medida que se crece. Pero en general, el síntoma principal es más bien visual. Cosméticamente se va a notar. Por ejemplo, si tú desarrollas una curva en la columna vertebral, te puede crear una asimetría en los hombros, te puede crear una asimetría en el nivel de la cintura. O sea que muchas veces pues, se hace notar por eso, y los pediatras están bien pendientes, ellos examinan a sus niños todo el tiempo, descartando, ¿verdad?, que tengan escoliosis. Podría doler, pero no es un síntoma que necesariamente va a ocurrir en la escoliosis, igual que puede haber dolor de espalda, aunque no tengas escoliosis. El tratamiento dependerá del grado de desviación de la columna. Cuando esa curvatura tiene complicaciones como problemas respiratorios, de espalda severos y cambios corporales en hombros, caderas, del tronco, la cirugía es lo ideal. Y Puerto Rico cuenta con una tecnología novel de navegación 7D, la cual el doctor Guzmán ya ha realizado 2 cirugías
con éxito. Nos brinda una máquina a sala de operaciones que analiza la superficie anatómica con luz visible, nada de radiación. Y llega en nuestra sección de las más virales y empezamos con una bomba de belleza que hace muchos años seguramente pues estaba en las carátulas y en las películas, pero ahora lidera un movimiento de belleza que es totalmente sin algoritmos y que según lo que ella quiere demostrar, que la belleza sea mucho más real. En el mundo donde la frontera entre lo tangible y lo digital es cada vez más borrosa, Abril ha decidido trazar una línea firme en la industria. En octubre del año pasado, la marca dio un paso histórico en su evolución hacia la autenticidad con el lanzamiento de 100% Real. Esta iniciativa no es solo una campaña, sino una promesa audaz y permanente. El compromiso total de nunca utilizar cuerpos o personas generados por inteligencia artificial. Desde el nacimiento del movimiento, la firma se ha posicionado como pionera en la eliminación del retoque fotográfico. Hoy es un legado que transforma y es un estándar de transparencia absoluta. Para la marca de ropa, la inclusión y la realidad no son tendencias, sino pilares fundamentales que sostienen la relación con la comunidad. Y la abanderada es la ícono cultural Pamela Anderson. Tras décadas de luchar por recuperar el control de su propia narrativa e imagen, Pamela Anderson se presenta como la aliada perfecta para defender el valor humano. El film de la campaña presenta un fuerte contraste, un vacío artificial y otro generado por la IA frente a la riqueza, textura y calidez de una sesión fotográfica. También, como se pueden ver en las imágenes, se abre el mundo a lo que trata el mundo artificial, en donde la inconfundible voz de Pamela estuvo con fuerza impulsora y lo que pide es algo que también es importante. Pide autenticidad, química, humanidad y sobre todo realidad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank con su campaña. ¿Listos para tener el auto de sus sueños? Con A-Kings Deal de CMB, recibir su auto nuevo es más fácil que nunca y con las mejores condiciones para su bolsillo. Al aprobar y firmar el financiamiento del auto, recibirán el 1% de devolución en efectivo del préstamo del auto. Financiamiento fácil, pago mensual atractivo, aprobación rápida. 8 concesionarios de auto estarán participando. Para más información podrán visitar el sitio web para ver la variedad de autos y hacer su cálculo a través de www.rouletteroutaruba.com. Preapliquen hoy mismo y dominen la carretera con su auto nuevo este mes de abril. Aplica condiciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.